Aquí hay algo que nadie te dice sobre ser la persona responsable en una familia llena de caos. No es un rol al que te postulas. Es un rol que te asignan desde la infancia, normalmente cuando te das cuenta de que si tú no te haces cargo de algo, simplemente nadie lo hará, y entonces todos sufren, y de alguna manera, también será tu culpa. No recibes uniforme. No recibes sueldo. Recibes una reputación de ser capaz, que en realidad es solo una forma elegante de decir que eres explotable, y cargas con eso hasta el día en que decides soltarlo y marcharte sin mirar atrás. Tengo 41 años. Me llamo Kimberly y el martes pasado lo solté. Debería darte el recuento completo porque importa. No por simpatía. Hace mucho que dejé de necesitarla, sino porque los números cuentan una historia que mis sentimientos por sí solos no pueden explicar del todo. Durante 12 años, pagué el primer negocio fallido de mi hermano Eric y luego el segundo. Cubrí 3 préstamos de emergencia que él obtuvo de personas que llamaba inversionistas, pero que en realidad no eran hombres pacientes. Pagué la cirugía de rodilla de mi madre, Brenda, que sí era necesaria, y su tratamiento posterior en Scottsdale, que después descubrí tenía menú de spa y una carta de cócteles exclusiva. Firmé como aval en el arrendamiento de un equipo que terminó en incumplimiento. Transferí dinero un domingo por la mañana porque la solicitud llegó a las 2 de la mañana, y algo en el mensaje me hizo temer lo que pasaría si no lo hacía. Nunca he sumado todo con precisión, porque sospecho que el total cambiaría algo permanente dentro de mí. Pero Nicole, mi contadora, una vez revisó mi historial financiero con la expresión de alguien viendo un documental donde un animal camina tranquilamente hacia algo que se lo va a comer, y me dijo que la cifra no era pequeña. Vivía en un departamento de 2 recámaras que compré hace 11 años y terminé de pagar en 9, gracias a ahorrar con disciplina y no tomar absolutamente ninguna vacación. Manejaba un auto sencillo. Comía en mi escritorio. Tenía una cuenta de retiro que cuidaba con la devoción de alguien que entiende, a nivel celular, que nadie vendrá a salvarte si tú no te salvas primero. Aquí es donde se supone que debo decir que no me molestaba. Sí me molestaba. Pero molestarse se sentía ingrato, egoísta, como algo que haría que mi madre me recordara todo lo que ella sacrificó. Así que lo guardé en silencio, y seguí adelante. El mensaje llegó un miércoles. Estaba comiendo arroz recalentado en la barra de mi cocina. No es un momento glamoroso para que tu vida cambie, pero así suele pasar. Mi mamá lo envió a un chat grupal que incluía a mi hermano, a 2 primos que solo aparecen en crisis y bodas y a mí. Escribió que había tomado una decisión muy difícil, vender la casa familiar. La casa donde crecí. La casa a la que yo había contribuido con $40,000 a lo largo de los años, para saldar las deudas de mi hermano con una empresa de préstamos abusivos que, al parecer, llevaba 6 semanas llamando al teléfono fijo. Luego dijo que ella, mi hermano y su novia llegarían a mi departamento al día siguiente por la tarde. No preguntó si podían quedarse. No preguntó si podíamos hablar opciones. Dijo que llegarían, como un sistema climático, como algo inevitable. Leí el mensaje 3 veces. El arroz se enfrió. Tengo que ser honesta contigo sobre los siguientes 10 minutos, porque fueron más tranquilos de lo que imaginas. No hubo explosión de rabia. No volqué la mesa. No hice una llamada con la voz temblando. Me quedé completamente quieta en mi cocina, y sentí como algo dentro de mí se aclaraba, como el agua cuando el sedimento finalmente se asienta de golpe, casi en paz. Pensé en 12 años. Pensé en las transferencias de los domingos. Pensé en el spa en Scottsdale. Pensé en la cara de mi hermano la última vez que lo rescaté, no era de gratitud, sino de alguien que ya estaba calculando la siguiente petición. Y pensé en el correo que llevaba 3 semanas sin responder. Un desarrollador llamado Clark había hecho una oferta por todo el edificio. Pero específicamente quería mi unidad desocupada rápidamente para un proyecto de conversión boutique. La oferta estaba muy por encima del mercado. Había dudado porque irme se sentía inestable, y yo había construido toda mi identidad adulta en ser la persona estable. Tomé mi teléfono. Pero no para llamar a mi madre. Necesito decirte algo, y quiero ser directa. Hay una versión de esta historia en la que llamo a un terapeuta, agendo una mediación familiar y tenemos una conversación difícil pero productiva sobre límites. Esa versión existe. La he imaginado muchas veces. En ella soy paciente, clara, y todos entienden sus patrones y cambiamos juntos. Ya no creo en esa versión.
Creo en la versión en la que abrí el correo de la empresa de Clark y escribí 2 palabras. Estoy lista. Si alguna vez has sido la persona a la que tu familia llama en lugar de a un profesional, la persona cuya estabilidad todos usan sin preguntar, la persona tan confiable que nadie siquiera considera que algún día podrías no estar. Quédate conmigo. Necesitas ver cómo termina esto. ¿Quieres que continúe la historia en la misma vibra para la segunda parte? Me devolvió la llamada en menos de 1 hora con una cifra que hizo que mis manos se sintieran firmes de una forma que no lo habían estado en años. Podíamos cerrar en 5 días con un título limpio. Yo tenía un título limpio. Siempre lo había tenido. Luego llamé a la oficina del desarrollador. Les dije que estaba lista para proceder y pregunté si el plazo acelerado seguía disponible. El hombre con el que hablé, eficiente y gratamente sorprendido, confirmó que sí. Firmaríamos el jueves. Podría tener el cheque el lunes siguiente. Después llamé a una compañía de mudanzas. No un servicio completo, solo mano de obra y un camión para la mañana siguiente, y una cotización para almacenamiento a largo plazo para todo lo que no cabría en mi coche. La mujer con la que hablé tenía una voz tranquila que, en ese momento específico, me resultó profundamente reconfortante. Después de eso, pasé unos 45 minutos en un sitio de renta de propiedades. Siempre me había gustado la idea de la costa. No importaba cuál, solo el sonido del agua que no me exigiera nada, y una ventana en la cocina que diera algo distinto que un estacionamiento. Encontré una pequeña cabaña a 3 estados de distancia, disponible por un contrato de 12 meses. Llené la solicitud con la concentración de alguien que ya tomó una decisión y no piensa detenerse a reconsiderarla. La aprobaron a las 8 de la noche. No dormí mucho esa noche, pero no por ansiedad. Más bien por esa sensación extraña, casi eléctrica, de un plan desarrollándose exactamente como debía. Hice listas. Prioricé. Separé lo esencial de lo sentimental y de lo que no era ninguno, y fui implacable, como si por fin estuviera usando un músculo que siempre tuve, pero nunca ejercité. A las 6 de la mañana ya estaba empacada. No todo. La mayor parte se iría a almacenamiento. Pero mis documentos, mi laptop, la lámpara de lectura de mi abuela, el buen cuchillo de cocina, 3 cambios de ropa y una pequeña foto enmarcada de mí a los 22 años, en un sendero de montaña que apenas recordaba, viéndome como alguien que todavía no aprendía a tener miedo de su propio potencial. Los de la mudanza llegaron a las 8. Fueron eficientes, profesionales, y no me hicieron preguntas sobre por qué estaba haciendo esto, lo cual agradecí más de lo que puedo explicar. Para las 11:30, el departamento estaba vacío. Tomó menos tiempo desarmar mi vida ahí de lo que hubiera imaginado, lo cual era deprimente o esclarecedor, y decidí que era esclarecedor. Dejé la llave en una caja de seguridad que había instalado en la puerta, junto con los documentos que la oficina de Clark necesitaba para acceso e inspección. Ya había coordinado que colocaran el letrero de vendido esa misma tarde a través de la empresa desarrolladora. La coordinadora sonaba tan entusiasmada que me dieron ganas de darle la mano. Cambié mi número de teléfono desde el estacionamiento. Mi número anterior se redirigiría a un buzón de voz que no tenía intención de revisar. El nuevo número existía en exactamente 4 contactos. Nicole, la compañía de mudanzas, mi nueva arrendadora y una amiga de la universidad llamada Emma, que llevaba aproximadamente 7 años esperando en silencio que yo hiciera algo exactamente así. Le mandé un mensaje a Emma desde el coche, lo hice. Respondió en menos de 1 minuto con una cadena de signos de exclamación. Fue suficiente. Ya llevaba 3 horas en la carretera cuando mi familia llegó a la puerta de lo que había sido mi hogar. Lo sé porque el edificio tenía cámaras y yo aún tenía acceso a la aplicación por 48 horas más. Miré una sola vez, desde el estacionamiento de una gasolinera, con un café terrible en la mano, como mi madre, mi hermano y su novia se quedaban frente a la puerta, viendo la caja de seguridad, el letrero de vendido, y luego entre ellos. Mi madre intentó abrir la caja. Luego tocó la puerta, aunque no sé qué esperaba. Mi hermano sacó el teléfono casi de inmediato. Vi cómo movía la boca con la práctica de alguien dando un monólogo indignado, a un buzón de voz. Mi nuevo número no sonó. Mi número anterior acumuló mensajes que nunca escucharé. Terminé el café, que era genuinamente horrible, y volví a la carretera. La cabaña es pequeña. Más pequeña que el departamento.
Un cuarto, una cocina con una ventana hacia el mar, un porche trasero donde el viento llega desde el océano de una forma que hace difícil sentir lástima por uno mismo. Llevo aquí 2 semanas. He conocido a mi vecina, una maestra retirada llamada Pamela, que cultiva hierbas, tiene opiniones muy firmes sobre la política local y cero interés en mi historia familiar, lo cual me parece refrescante. He empezado a cocinar comidas de verdad. He dormido 8 noches seguidas sin interrupciones. Más noches buenas consecutivas de las que he tenido en probablemente 3 años. No he hablado con mi madre. No he hablado con mi hermano. Nicole me dice que contrataron a alguien para investigar si yo tenía alguna obligación legal de darles alojamiento, lo cual me pareció predecible y, sinceramente, hasta entretenido porque no la tenía. Una casa que compré no es un refugio comunitario. Una vida que construí no es una red de seguridad que estoy obligada a ofrecer a personas que nunca preguntaron antes de tomar. Lo que no sé es si mi madre encontró estabilidad, si mi hermano resolvió su situación, si algo de eso funcionó para ellos. A veces me descubro preguntándomelo, tarde en la noche, cuando el océano suena fuerte y la cabaña está en silencio, imaginando cómo se ve la historia desde su lado. Supongo que incluye muchas veces la palabra egoísta, que en mi familia siempre ha significado inconveniente. No sé si volveré a hablar con ellos. Esa es la verdad. El futuro no es una historia que ya haya escrito, y he aprendido, un poco tarde, a dejar de escribir historias donde yo desaparezco dentro de ellas. Lo que sí sé es esto. La ventana da al mar. Las mañanas son tranquilas. El café que hago aquí es mejor que cualquier cosa que bebí en ese estacionamiento. Y por primera vez en 12 años, la única persona de la que soy responsable está de pie en mi cocina, viendo cómo la luz cae sobre el océano, y pensando, despacio, con cuidado, sin nadie observando por encima de su hombro, qué quiere hacer ahora. Nuevas historias todos los días. Suscríbete para no perderte la siguiente. Y si esta historia llegó a ti en el momento correcto, escribe sí en los comentarios.